Lo que pasa es que nuestra sociedad nos han modificado mucho la forma de pensar, el dedicarnos a nuestro propio yo para surgir yo y para ser mejor yo. Pero resulta que si ese yo sin el otro no funciona. Yo creo que es responsabilidad de cada individuo, de cada institución, del Estado, el ir cambiando. Nosotros existimos porque está el otro. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Siempre feliz y complacida de presentarles el podcast de la revista Soy Más Familia. En esta ocasión vamos a tratar un tema un poquito complejo, nuestra invitada nos lo va a decir. Vamos a hablar a raíz de situaciones coyunturales que se han presentado en nuestro país. Vamos a hablar del tema de la planificación de decisiones anticipadas. Y con ello también vamos a hablar de los cuidados paliativos. Para esto hemos invitado a la doctora Patricia Bonilla Sierra, quien está con nosotros el día de hoy. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Para mí es realmente un placer poder estar aquí y acompañarlos. Patricia, como saben ustedes, en nuestra revista pues no leemos todo el currículum de nuestra invitada. Ella es experta en el área de cuidados paliativos. Ella es médica, es anestesióloga y tiene los posgrados realizados en cuidados paliativos. Entonces, también es parte de la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos y también ha sido miembro y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Entonces, la hemos invitado hoy para conversar sobre este tema que es un poco candente, es un poco difícil, complicado para enfrentarse en las familias y en todos los miembros de la familia. Entonces me gustaría, en primer lugar, comenzar por el otro lado. ¿Qué serían las decisiones, la planificación de decisiones anticipadas? Bueno, fíjate, muchas gracias primero por la invitación y por el tema. Yo creo que esto es un tema que muchas veces se deja de lado por el miedo a hacer o iniciar conversaciones que pueden ser complejas ante pacientes que tienen enfermedades avanzadas. Realmente la planificación de decisiones anticipadas es un proceso de aquellos pacientes que tienen enfermedades avanzadas que irremediablemente pues son incurables y que van hacia la terminalidad y donde el paciente debe conocer cuál es su situación real, igual que su familia, y con una conversación muy clara y muy honesta, iniciar un proceso de decisión en relación a qué es lo que quiere el paciente a lo largo de la enfermedad y sobre todo al final de la vida. Y este conjunto de decisiones o de planificación no solamente está relacionado con el ámbito médico, sino también con todo lo que significa sus preferencias. Es decir, el paciente quiere o no quiere entrar en una unidad de terapia intensiva, pero el paciente quiere estar con un equipo determinado de profesionales de la salud. El paciente quiere morir en casa o quiere morir en un hospital, en un hospice. El paciente desea tener a su lado a quién o a quienes y a quienes puede ser desde su familia muy cercana, a sus amigos o incluso sus mascotas. Entonces son decisiones que involucran no solamente el aspecto físico, el aspecto médico, sino que también involucran todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional, social, personal, espiritual. Estas decisiones anticipadas es algo que se lo trata en familia, pero no tienen que ver con lo legal. No tiene que ver con lo legal. Puede conllevar a lo legal. Me explico. Un paciente que toma una decisión en un momento dado, él tiene la oportunidad, porque realmente la planificación de decisiones es un proceso a lo largo de su enfermedad. Es decir, en un momento dado, el paciente puede querer tomar una decisión, pero que a medida que va avanzando la enfermedad puede cambiar esa decisión. Esto nosotros lo reportamos como profesionales de la salud en la historia médica, y la historia médica es realmente nuestro sustento legal.
Ahora, el paciente finalmente puede decidir llevar esto a un proceso legal a través de lo que es las voluntades anticipadas. Ok, que es otra cosa diferente. Que es otra cosa diferente. La voluntad anticipada ya es un proceso legal. Es un documento donde el paciente decide qué es lo que quiere al final de la vida. Este documento está notariado con testigos, ¿ok? Y eso es lo que queda como un documento de voluntades anticipadas, de voluntades anticipadas. Ahora, ¿cuál es el problema del documento? El problema del documento es que si el paciente decide tomar otra decisión o cambiar de opinión, él tiene que nuevamente notariar, decir que todo lo que dijo anteriormente no lo quiere y volver a hacer un proceso legal. Buscar el abogado, hacer nuevamente el documento, buscar nuevos testigos y hacerlo. Mientras que cuando hablamos de la planificación, esto es algo que él va cambiando y que puede cambiar en un momento dado, y simplemente lo que hacemos como profesionales de la salud es reportarlo en la historia clínica. Entonces, la historia clínica es el documento legal por excelencia de los profesionales de la salud. Y por eso esto es un documento que deberíamos nosotros iniciar y un proceso que deberíamos iniciar tempranamente. ¿Por qué tempranamente? Porque a veces dejamos todo para el final y al final muchas veces ya no queda la opción. No queda la opción porque no sabemos cuál es el transcurso de esta enfermedad. Si hay un problema de un delirium, de las alteraciones de conciencia, si estamos hablando de pacientes adultos mayores con trastornos de demencia, ya no hay posibilidad de esta toma de decisiones. Ya es demasiado tarde. Entonces le toca a la familia y a los profesionales de la salud tomar decisiones que no sabemos realmente si eso era lo que quería nuestro paciente. Si toda la vida luchamos por hacer lo que nos gusta, porque al final de la vida nos toca que otros decidan por nosotros, por no tener una conversación diáfana, una conversación honesta. Es un tema difícil que no se puede abordar así nomás, pero que es necesario conversar. Claro. Claro, yo creo que aquí el mayor problema, o sea, es un problema de ambas partes. Los profesionales de la salud a veces nos cuesta entablar una conversación honesta. Además, esto requiere, primero, experiencia para el área de la comunicación, pero lo otro es que se requiere tiempo. Y a veces los sistemas de salud que nos dicen que tenemos que ver a un paciente cada 20 minutos no nos permiten sentarnos a conversar temas tan delicados que en 20 minutos definitivamente no va a ser posible, ¿no? Por supuesto. Por otra parte, desde el punto de vista cultural, muchas veces las familias nos dicen, no, pero no podemos decirle la verdad a nuestro paciente porque eso lo va a matar, lo va a deprimir, no va a querer. Y al contrario de lo que se piensa. ¿Y la ética médica qué te dice que debes decirle? No, la ética médica siempre nos dice que debemos ser honestos con nuestros pacientes. Es importante saber si el paciente tiene la capacidad de recibir una verdad total. Entonces hablamos de lo que son las verdades tolerables, es decir, hasta cuánto puede conocer nuestro paciente y puede soportar el paciente. Por eso es tan importante, esto no es una conversación que yo voy a iniciar con un paciente que acabo de conocer. Yo debo entablar esa relación médico-paciente de manera de que yo pueda descubrir cuáles son esas virtudes y esas fortalezas que puede tener mi paciente para poder soportar y manejar una información tan delicada como la que puedo darle, que está ante una enfermedad muy avanzada y que posiblemente en un futuro no muy lejano puede fallecer. Vamos ahora a lo siguiente, cuando un miembro de la familia se enfrenta a este tipo de enfermedades, una enfermedad muy avanzada, una enfermedad terminal, ahí es el espacio de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, fíjate, los cuidados paliativos son aquel cuidado holístico donde manejamos enfermedades que antes decíamos que eran avanzadas, progresivas y al final de la vida, y hoy ha cambiado radicalmente ese concepto
hablamos de enfermedades que van a producir un sufrimiento grave en salud y que posiblemente el mayor énfasis de cuidados paliativos se hace al final de la vida, pero que ya desde el mismo momento del diagnóstico de una enfermedad avanzada ya debemos iniciar el trabajo de cuidados paliativos. Por supuesto, esto va a mejorar la calidad de vida y lo que estamos tratando es de dar una mejor satisfacción al paciente desde el punto de vista físico, emocional, social, espiritual. Entonces, en base a esto, uno de los conceptos que ha cambiado tanto es que ya no trabajamos en base al pronóstico del paciente. Es decir, si un paciente está al final de la vida, tiene cuidados paliativos. Ya no. Ya nosotros hablamos de que si el paciente tiene sufrimiento por una enfermedad, ya requiere de atención paliativa. Qué bueno saber. Entonces el concepto es totalmente diferente. Ya no hablamos solo de final de vida, porque si vamos a hablar de final de vida y me envían un paciente cuando tiene una expectativa de vida de una semana, de unos días o de unas ya no hay horas, oportunidad de los cuidados paliativos. ¿cómo casi. nosotros aliviamos el sufrimiento? ¿Cómo realmente impactamos? Tal vez el impacto y mejoría del síntoma físico pudiese ser, pero la parte emocional, la parte espiritual, eso requiere tiempo, requiere un rapport entre los profesionales, requiere que el paciente entienda y asuma su enfermedad y que comience a pensar qué quiero yo para el futuro en base a lo que construí en el transcurso de mi vida. Me parece interesante esto que dices tú, que es holístico, porque está todo su parte física, emocional, social, todo, y espiritual incluso. Claro. Luego, quería preguntarte, ¿todas las personas pueden hacer cuidados paliativos? ¿Cualquier persona? ¿Cualquier enfermera? No todos pueden hacerlo, o sea, lo importante es que tengan cursos de cuidados paliativos. ¿A qué me refiero con curso? Cuando nosotros hablamos de que debemos dar cuidados paliativos a una gran población, porque estas enfermedades y cada vez hay mayor cantidad de enfermedades que producen sufrimiento grave, necesitamos una masa muy grande de personal de salud que haga cuidados paliativos. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes niveles. Cuando hablamos del primer nivel de atención, es decir, de todo lo que significa la atención primaria, deberían estar los profesionales, enfermeras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales que tengan experticia en cuidados paliativos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de las universidades ya deben egresar con estos conocimientos mínimos para poder dar asistencia a aquel paciente que tiene unas necesidades mínimas de cuidados paliativos. Ahora mismo las universidades sí contemplan ese contenido dentro de los currículum. No todas, lamentablemente no todas. La Universidad Técnica Particular de Loja sí lo contempla. Nosotros tenemos cuidados paliativos dentro del currículum básico como obligatorio en las carreras de medicina y de enfermería. Pero lamentablemente no todas las universidades del país lo tienen. Entonces esto es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que salen los profesionales y no tienen los conocimientos de cuidados paliativos, entonces cuando quieren hacer cuidados paliativos no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando refieren a un paciente y dicen, no, todavía no se está muriendo, no le toca cuidados paliativos, pero es porque no saben el concepto no actual de cuidados paliativos. Por eso es tan importante que desde la universidad ya salgan con preparados. este conocimiento. Ahora, tenemos otro grupo de pacientes que tienen necesidades importantes de cuidados paliativos y que se debe ser evaluados, deben ser tratados por médicos y profesionales con experticia y ya con posgrados en cuidados paliativos, con la especialidad en cuidados paliativos. Entonces, lo ideal sería que nosotros tengamos siempre un experto al lado de cuidados paliativos porque no sabemos si ese paciente se complica y tiene necesidades graves. Es decir, aquel paciente que tiene un dolor físico que no logramos controlar en el primer nivel de atención debe ser evaluado por un especialista en cuidados paliativos. Pero aquel paciente que tiene un sufrimiento espiritual, un sufrimiento existencial, ese paciente generalmente debe ser evaluado por un experto en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos encargamos y los que nos formamos, no solamente para tratar el dolor físico severo, sino también el dolor espiritual severo.
Y generalmente cuidados paliativos no lo hace una sola persona. Cuidados paliativos es un equipo que estamos conformados por médicos, por enfermeras, por trabajadores sociales, por psicólogos, por bioeticistas y además de esto por consejeros espirituales, que el consejero espiritual dependerá de la religión o de lo que quiera, porque tenemos pacientes que son católicos, otros son cristianos, otros son musulmanes y evidentemente nosotros no podemos cambiar su creencia porque no nos Ustedes tienen que corresponde. actuar De acuerdo a sus creencias, pero también tenemos un grupo de pacientes que son agnósticos y también tenemos que respetarlos, ¿ok? Guiarlos y acompañarlos desde lo espiritual, sin invadir su parte religiosa. Pero fíjense que es un campo muy amplio, donde tenemos que tener una formación muy clara para poder dar asistencia a algo tan íntimo y tan profundo como es la parte espiritual, como es la parte familiar, como es la parte social y no solamente lo que es el ámbito médico, que es el síntoma físico que pueda tener ese paciente. Qué interesante. Tú has estado con estas experiencias de cuidados paliativos, has estado, bueno, en Venezuela, que es tu país de origen, has estado en Colombia, ahora en Ecuador. ¿Cómo ves la realidad de Ecuador frente al tema de cuidados paliativos? Yo creo que Ecuador es un país que se está desarrollando muy bien en cuidados paliativos. Como todos los países, esto es un proceso largo, un proceso donde quien lo inicia son personas que tienen realmente una pasión por la ayuda hacia el otro y un compromiso que no tiene fin, lo cual hace que realmente los cuidados paliativos salgan a flote. Entonces, en Ecuador hay personas muy comprometidas, hay equipos excelentes de cuidados paliativos y donde definitivamente lo que se necesita ahora es continuar con el apoyo desde el punto de vista legal, ¿no? Con el apoyo del ministerio. Actualmente hay normas buenas, muy buenas, pero hace falta que sean efectivas y definitivamente hace falta la ley de cuidados paliativos que en este momento estamos trabajando por ella. Justamente el día de mañana tenemos como la primera entrevista en la asamblea, la primera discusión y esperamos que sea aprobado en su primera discusión porque la ley de cuidados paliativos es indispensable. Esto, si bien los cuidados paliativos significan amor, compromiso, también debe haber un compromiso del Estado porque se requiere de formación. Todos, absolutamente todos los profesionales de la salud deben tener un conocimiento básico de cuidados paliativos. Se requiere de presupuesto para el abrir nuevas unidades de cuidados paliativos. Se requiere de que existan los fármacos, las ayudas técnicas, porque necesitamos camas clínicas, se necesita oxígeno, se necesita asistencia en domicilio, porque lo ideal es que el paciente fallezca donde quiera, pero la mayoría de las veces quiere que sea en domicilio porque es lo más lindo. O sea, el poder compartir con la familia sus últimas horas, sus últimos minutos, todo el mundo encima de su cama, eso no tiene cambio, ¿no? No hay otra cosa que lo supere. Entonces, pero para ello se necesita tener disponibilidad de todo esto. Y básicamente esto está con la ley. Por eso es que lo estamos trabajando. Qué lindo, nos alegra y nos alegra poderles contar eso también, que en Ecuador están en este tema ahora mismo y moviendo la asamblea para trabajar con el asunto de cuidados paliativos. ¿Qué tiene que ver aquí partes tú del concepto que podamos tener de dignidad humana para hablar tanto de decisiones anticipadas y de cuidados paliativos? ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es algo intrínseco del ser humano, ¿okay? Es ese respeto por uno mismo, pero también es el relacionamiento con el otro, ¿okay? Es el saber que yo le importo al otro, es el saber que los otros me respetan,
pero es algo tan profundo y tan interno, tan del propio yo, que eso no lo cambia nadie ni lo quita nadie. ¿Okay? Muchos hablan que la dignidad humana es autonomía, pero realmente no es la autonomía. La dignidad humana es algo más intrínseco. Es muy difícil de explicar, pero es algo que no se lo quita a nadie, ¿no? Es algo con el que nacemos, con el que vamos construyendo y con el que nos vamos relacionando con el mundo y con todo nuestro alrededor y nuestras creencias. Forma parte del propio yo. ¿Crees tú que los seres humanos, no sé, los ciudadanos ecuatorianos, los ciudadanos latinoamericanos, estamos preparados para preocuparnos por el otro? Yo creo que sí estamos, o sea, esto es algo innato. Lo que pasa es que nuestra sociedad nos han modificado mucho la forma de pensar. Queremos es la inmediatez, lo rápido, el dedicarnos a nuestro propio yo para surgir yo y para ser mejor yo. Pero resulta que si ese yo sin el otro no funciona. No funciona. Entonces yo creo que es responsabilidad de cada individuo, de cada institución, del Estado, el ir cambiando este concepto. El que nosotros existimos porque está el otro. Porque sí, somos nosotros, pero necesitamos siempre del otro. Y tenemos que cambiar el hecho de que para poder vivir bien hay que humanizarnos, ¿ok? Hay que respetar, hay que entender que valemos no por nosotros mismos exclusivamente, sino porque tenemos a otra persona al lado. Y a veces tenemos un vecino con el que hemos vivido años y resulta que no conocemos el nombre. Nada. No sabemos cuántos hijos tiene, no sabemos que hoy no nos saludó porque le dieron la mala noticia de que a un familiar muy cercano tiene una enfermedad muy grave y que ahora no sabe cómo hacer para trabajar, para ayudarlo, para todo lo que hay que hacer con un familiar y nosotros pudiésemos ayudarlo. Pudiésemos ayudarlo con una llamada telefónica, con un mensaje de texto, con WhatsApp. Nos vivimos conectados al celular y sin embargo no somos capaces de esto, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Estoy a la orden. Voy al mercado, ¿necesitas que te traiga algo? Si quieres te puedo llevar al hospital. Algo tan sencillo, paso por ahí todos los días, yo lo puedo hacer tranquilamente. Eso es humanización. Pero eso debe comenzar desde nuestros niños. Porque ya el adolescente le cuesta cambiar esa idea, donde lo más importante es su teléfono, donde no importa más nada y donde todo es inmediato. Donde si la respuesta no es ya, ya no sirve. Eso hay que cambiarlo. Porque tenemos que humanizar. Tenemos que entender que dependemos de alguien y que somos importantes no solo para nosotros mismos, sino para los otros. Ahí es cuando uno se enfrenta a la muerte, que ese es el trabajo de cuidados paliativos, nos enfrentamos a la muerte todos los días y nuestros pacientes nos dicen, doctora, veo la vida de manera diferente, porque ahora me da miedo el pensar en lo que hice y en lo que dejé de hacer, en cuántas personas ayudé y en cuántas dejé de ayudar. Entonces es ahí, ¿no? Cuando somos tan sensibles, tan vulnerables y pensamos en todo lo que fue nuestro ayer y que nos da miedo que el hoy se va a terminar y que posiblemente no tenemos futuro, esto es complejo. Entonces, claro, ya al final de la vida, cuando te queda muy poco tiempo para cambiar esas cosas que sucedieron, nos damos cuenta que tenemos que construir, donde la construcción es básica. Aquellos pacientes que sienten que han dejado, que sienten que tienen un legado, que se sienten amados, son personas que vemos que son muertes tranquilas, que su final de vida es un final de vida admirable
y que realmente uno dice, yo quisiera que mi fin de vida sea así. Muy lejos de aquellas personas que lamentablemente no tuvieron la oportunidad o no trabajaron por construir. Es complejo porque sufren mucho al final de la vida. Entonces, yo diría esto, tenemos que iniciar un movimiento para humanizarnos, para que trabajemos no solo para nosotros mismos, sino para el otro. Eso es lindo, porque además cuando nosotros hacemos algo por el otro nos sentimos tan bien como ser humano, que eso nos fortalece y ya está demostrado. La compasión hace que nosotros crezcamos como ser humano, mejora la inmunidad, mejora el humor, mejora la risa, nos hace más felices. O sea que el ayudar al otro, no solamente estamos ayudando al otro, sino que nos estamos ayudando a nosotros mismos porque nos hace más felices, nos hace mejores y además hace que seamos más resistentes a enfermedades y al sufrimiento. Y eso está demostrado científicamente. Hay muchos estudios que nos dicen eso. Hace que seamos más resistentes a las enfermedades y al sufrimiento. Sí. O sea que mientras más compasivos somos, estamos ayudando a otros, pero nos estamos ayudando a nosotros mismos. O sea que aquí el mensaje es muy claro. Ayudemos al otro. Sí, me parece súper interesante. Cuando tú hablas de... digamos, de este humanizar al otro, te preguntaba yo qué podemos hacer como sociedad a motivarnos a ser más compasivos, más a preocuparnos por el otro. ¿Qué podríamos hacer desde la academia? No sé, de repente, también en el tema de las decisiones anticipadas, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo conocemos sobre estos temas? Porque no se conoce. Cuando te visita la gente de las funerarias y te dice, le vendo este paquete, y en el paquete te venden, y dice su nicho, dónde la vamos a enterrar, cuánto le cuesta, su velorio, su caja, etc. Y antes yo me retiraba mucho y decía, no gracias, esto no es conmigo, o sea, no quiero saber nada. Pero claro, cuando vas madurando, cuando te enfrentas a enfermedades, a situaciones complejas, va cambiando tu mentalidad y ya ves las cosas diferentes. Pero, ¿qué hacer tal vez desde la academia para...? Yo sé que la familia es lo fundamental. Y niños compasivos que ven padres compasivos, que miran, o sea, que viven eso en su casa, ellos pueden repercutir eso en la sociedad. Y luego, ¿qué hacer nosotros con nuestros alumnos en la universidad a partir o para formarlos o por lo menos para dejarles una semillita o algo, el primer paso o que los pueda llenar y que puedan empezar a preocuparse por el otro? Bueno, fíjate, nosotros iniciamos en la universidad un programa que se llamaba Universidad Compasiva y muchas de las cosas era esto, sensibilizar a los propios estudiantes y no solamente del área de salud, sino los estudiantes de la universidad, a mirar al otro. Entonces, una de las cosas era, por ejemplo, coloca en los árboles qué te hace feliz, qué necesitas. Y esto se colocaban simplemente un cartoncito donde decía soy feliz haciendo tal cosa, tocando con la música, bailando, lo que sea. En este momento necesito de ti porque estoy triste, porque estoy preocupado, porque tengo una enfermedad, porque creo que no pasé la materia, por cualquier cosa, ¿no? Eso es importante. Lo otro es el pensar en la muerte. O sea, a veces pensamos en la muerte como algo lejísimo, donde además no queremos ni siquiera hablar de ello. Nosotros desde las carreras de medicina y enfermería en la materia de cuidados paliativos, yo los coloco a hacer lo que se llama un DEF Café, que es simplemente reunirnos en un café. A veces lo hacemos aquí en la universidad, otras veces lo hacen en su casa, y es para hablar de la muerte, de una manera muy libre. Hablemos de la muerte, qué queremos, qué entendemos. Esto hace que desmitifiquemos la muerte, porque es que la muerte pareciera que eso le ocurre a todos menos a mí. Sí. Y lamentablemente lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Entonces, si comenzamos a hablarlo de una forma tan natural, pues evidentemente esto va a permitir
que cuando nos toque hablar de esta planificación de decisiones ante un paciente que ya tiene una enfermedad real, sea menos traumático, porque comenzamos a hablar de la muerte de una forma natural. Y la verdad es que con esta experiencia nos ha ido maravilloso, porque tenemos chicos que se reúnen de diferentes carreras y que han conversado a hablar y ellos tienen una opinión, pero cuando estos mismos chicos comienzan a hacer estos descafés con sus propias familias, con sus tíos, con sus abuelos, hay una apertura y un cambio de visión totalmente diferente, porque no es lo mismo la muerte vista desde un adolescente, la muerte vista desde un estudiante universitario a la de un abuelo. Porque nuestras vidas van cambiando, porque nuestros intereses van cambiando. Y esto hace que todos den una opinión diferente, pero se abra la mente hacia realmente un proceso que nosotros debemos hablar con tranquilidad. Entonces esto ha sido muy interesante, es algo que ya venimos haciendo, tenemos 2 años haciéndolo. ¿Ya tienen 2 años haciendo esto? Sí, ya tenemos 2 años. Se puede repercutir en otras facultades. Claro, esto lo podemos hacer y es que se hace. De hecho, los estudiantes se reúnen, los de medicina con los de ingeniería, con los de computación, y ha sido muy interesante y creo que cada vez deberíamos hacerlo más. ¿Por qué? Porque esto permite una conversación más clara, más tranquila, como que ya no es ese tabú de que si hablo de la muerte es porque ya voy a traer la muerte y no lo puedo decir y eso es todo negro. No, eso forma parte de la vida. Y también entender que es que nosotros en cuidados paliativos no trabajamos para la muerte, trabajamos para la vida, para que ese camino hacia el momento final, que es la muerte, sea lo mejor. Porque a veces decimos cuidados paliativos es igual a muerte. No, cuidados paliativos es igual a vida. Como dice un maestro mío español, el doctor Carlos Centeno, los cuidados paliativos son la medicina, la terapia intensiva del final de una enfermedad avanzada o del transcurso de una enfermedad avanzada. Es ese asegurar que ese transcurso de proceso que a veces nos parece que es tan duro y que evidentemente no es fácil, pero lo hacemos un poco más fácil cuando estamos acompañados de profesionales expertos, donde no solamente me abordan un ratico, donde no es solamente el manejo del dolor con unos opioides, sino es el manejo de todo, ¿no? El sentirme que voy seguro hasta el final, ¿ok? Y que voy a tener ese transcurso hasta la muerte la forma más agradable y lo más tranquilo posible. Fácil no es, ¿ok? Definitivamente decir que esto es un proceso fácil, que con los cuidados paliativos lo vamos a hacer maravilloso, no. O sea, eso no es real, ¿ok? Vamos a aliviar el sufrimiento, pero el que una familia se sienta acompañada, eso ya lo hace mucho más fácil, porque estas situaciones de enfermedades avanzadas son muy complejas, tienen muchas aristas y mientras más aristas tiene, pues más difícil es el problema. Pero si estamos acompañados, si sabemos que yo tengo un problema y sé dónde llamar por teléfono, sé a quién acudir, sé que me va a dar una respuesta, que a lo mejor no es la que se quiere, porque ¿qué es lo que uno quiere como paciente y como familiar? Que me diga, usted se toma esta pastillita y con eso se cura. Lamentablemente, cuando estamos hablando de enfermedades avanzadas, eso no existe. Entonces nosotros lo que hacemos es cambiar la esperanza, ¿no? La esperanza no es una esperanza de que vamos a vivir eternamente. La esperanza es que el tiempo que vamos a vivir estés acompañado de la mejor manera, de que estés soportado, de que estés orientado y de tratar de aliviar ese sufrimiento desde el área de donde venga, de lo físico, de lo espiritual, de lo emocional, que hay que tomar decisiones difíciles, muchas veces hay que tomar decisiones difíciles. Por supuesto, nada de esto es fácil. Yo diría que es una de las ramas más complejas porque el lidiar con el sufrimiento humano es difícil, ¿okay? Porque somos humanos y porque todos queremos y pensamos de una manera diferente. Pero bueno, ahí vamos. Qué hermoso. Yo tenía una lista de preguntas para hacer acá, les confieso,
Pero creo que la explicación que has dado, Patricia, ha sido magnífica. Creo que todas las personas que comparten los podcasts de nuestra revista Soy Más Familia, este ha sido un tema muy, muy interesante. Nos has explicado, pero perfectamente lo que es. Yo les confieso que conozco a 2 personas expertas en cuidados paliativos y las 2 son seres muy especiales. Y son mis amigas también. Entonces, soy bendecida por eso. Muchas gracias a todos. Gracias infinitas, Patricia, por estar acá, por aceptar nuestra invitación, por compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia, que lo compartimos también con nuestros amigos que están pendientes de nuestro podcast, de nuestras redes sociales. Síganos en Soy Más Familia, en Facebook, en Instagram y en X también. Gracias. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.